Legal NEA es un estudio jurídico corporativo que a través de una red de profesionales altamente calificados asesora y representa a empresas e individuos en la República Argentina y el extranjero. Legal NEA es una fundación que fomenta el acceso a justicia y el desarrollo de la abogacía pro bono. Legal NEA promueve valores. Y estoicamente, pese al feriado, sí. Ellos están de guardia, son los del turno, ¿viste? Cuando te toca que estoy de guardia este fin de semana, bueno, así sí. Doctor José María González y la doctora Carla Rodríguez son los elegidos de hoy. No hay feria para ellos. No, hoy no hay feria, no hay feriado, no hay nada. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Te tocó el turno? Perdió la salida anoche, Carla, ¿sí? Cuando dijimos... ¿Quién va a la radio? ¿Quién va a la radio? No, fíjate la cara de alegría que tiene. Mirá. Está Gustavo Gamboa en el nivel, viste, más alto de no te van a estar acá por estar en el feriado acá. Y Carla viene segunda ahí peleándole el primer puesto. Más o menos. Bueno, hablemos de alimentos. Generalmente cuando hablamos de alimentos, uno lo asocia a la obligación de los padres a asistir a los hijos, ¿no? ¿Y qué pasa si es al revés? Hijos obligados a asistir a los padres. A ver, hay un videíto para introducir este tema, Rolo, Nico, si lo tienen lo escuchamos y ahora hablamos más. Hijos se van a tener que hacer cargo de la cuota alimentaria de la madre. Una familia en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, 3 hermanos, una mujer y 2 varones. Ella, la mujer, le reclamó a sus 2 hermanos que no se hacían cargo de la manutención de su mamá y tampoco de cuidarla. Decide entonces presentar una demanda para que sus otros 2 hermanos también se hagan cargo de todo lo que necesita su mamá, una mujer de más de 80 años que tiene una pensión pero no le alcanza para vivir. Y el doctor Marcelo Escola de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe decide que efectivamente los 3 tienen que hacerse cargo de la alimentación de su mamá, porque hay en el Código Civil una solidaridad familiar. ¿Vos qué pensás? Bueno, interesante el planteo, muchos atentos seguramente porque esta situación de hacerse cargo de los padres cuando ya son mayores es algo que a muchísimas familias atraviesa. Algunos lo solucionan y lo llevan adelante de mejor manera, sin conflicto, pero es un punto conflictivo en algunos otros casos. Y en este caso llegó a judicializarse. Cierto, es una problemática muy común, es más... Después derivan las consecuencias durante los trámites sucesorios y demás. Dice, bravo, ¿por qué te toca? Si yo fui el que siempre estuve con mamá, con papá, me toca más, me toca menos, qué sé yo. Y en realidad es una solución que está prevista legalmente. Lo que pasa es que no tenemos de pronto la costumbre de acudir a las herramientas legales, digamos. Novedoso, ¿qué es lo novedoso? Lo novedoso es la decisión judicial de este juez en San Lorenzo, en Santa Fe, que es conocido por algunos otros fallos así también novedosos, pero se trata de un dispositivo que está en la ley, ¿no? Carla. Sí, como dice el doctor, es tan evidente que eso está en nuestro Código Civil regulado, sin embargo no se aplica. Y bueno, en este caso era una mujer que tenía ciertas enfermedades que eran graves. Creo que una era demencia senil, me parece. Y bueno, entonces el juez ponderó todo esto y el bienestar para esta mujer, porque como dice el doctor, hay personas que no se hacen cargo de sus padres cuando llegan a la etapa de ancianos. Y me parece muy bien y estaría bueno aplicarlo y también darles esas herramientas a las personas que acuden a nosotros, porque... A veces, para no entrar en un conflicto familiar entre hermanos, entre tíos, por temas de sucesión, de bienes, no lo hacen, pero deberían reclamarlo en bienestar de la persona y también por los derechos que tienen y que se vulneran con el tiempo. Hoy, a ver, en este caso, decía Carla, es una señora de una edad bastante avanzada, con enfermedades, pero cualquier jubilado o la mayoría de los jubilados hoy cobrando una jubilación mínima probablemente no le alcance, si ese es su único ingreso, para cubrir, ni siquiera te hablo de una enfermedad, te hablo del día a día. O sea, ¿cuánto es la jubilación mínima nacional hoy? 396.000 con los 70.000 pesos del bono, si no 300. Querés ser generoso, cerrarlo en 400.000. ¿Qué persona? Es más que un mínimo vital y móvil, que está en 320. Sí.
¿qué persona puede vivir con eso? Entonces yo pregunto, ¿esto habilita la posibilidad de que cualquier persona pueda reclamarle a los hijos una manutención? Claro, o sea... Independientemente, digo, que no esté enfermo, que no... O sea, una persona que está sana, pero que simplemente no le alcanza. Siempre decimos que la norma está, lo que hay que hacer es poder interpretarla y aplicarla al caso concreto. En el caso concreto es donde siempre se discute decir, bueno, esta persona en estas condiciones. En el caso que se hablaba recién, una persona de alrededor de 80 años con una demencia senil, jubilada, claramente no puede atender ni siquiera con los servicios que le presten las obras sociales y demás, porque es una persona que va a necesitar por lo menos 3 turnos de cuidado, 3 cuidadores, porque ni siquiera un solo hijo puede estar 24 horas cumpliendo esa función. Entonces, demostrada esta necesidad y demostrada la insuficiencia, es que se activa la norma, ¿no es cierto? Por eso siempre planteamos esto de la creatividad que tiene que poner el abogado para poder destrabar aquella situación que está impidiendo la realización de un derecho. Y la claridad que tenemos que tener en exponer el caso concreto, exponer cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos. Nosotros en el estudio tenemos la particularidad, cada vez que hacemos una demanda o un reclamo de alimentos, que hacemos el presupuesto familiar para que se vea que eso que se pide, que puede ser un porcentaje de un sueldo, que puede ser un salario mínimo vital y móvil o más, que puede ser una canasta básica como se estila hoy, tiene una justificación en los hechos. Si no, es como que se demanda en abstracto y el juez, después nos quejamos de las decisiones judiciales, pero si el juez no tiene parámetros, mal puede responder, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo poder plantear la situación de necesidad y también la posibilidad de los demandados de poder cubrir esa cuota alimentaria, digamos, ¿no? ¿Es distinta la naturaleza de la obligación de los padres para con los hijos que la de los hijos para con los padres? Hablan de solidaridad familiar. Y si solo alcanza a los hijos de esa persona que necesita alimentos, o se podría ir, no sé, hermanos, familiares políticos, ¿hasta dónde llega esa familia? Nietos, familiares. Al revés, vimos casos, o sea, abuelos que se hacen cargo de los nietos. De los nietos. Exacto. ¿Y los nietos de los abuelos? A ver, la actualidad en los casos, en la jurisprudencia, lo trajimos la vez pasada a partir de un caso que llevamos con Carla, es la exploración de los límites de la norma. La norma no es precisa, la norma no dice hasta el abuelo, hasta el hijo, hasta el hermano, sino que habla de una manera genérica, y en ese sentido resultó novedoso, y ahora este mismo juez en San Lorenzo, tengo entendido que tiene un antecedente en Santa Fe, similar al nuestro, que llevó la obligación a los tíos, ¿sí? Entonces, no es descabellado pensar que así como un abuelo debe responder ante la imposibilidad del padre respecto de los nietos, un nieto pueda ser demandado por la imposibilidad de su padre frente a los abuelos. Insisto, la cuestión es llevar esto al caso concreto, y hoy justamente, si uno hace una búsqueda de las cuestiones novedosas en esta materia, lo que va a surgir es esto. Se están explorando cuáles son los límites. Así hablábamos del año pasado, que hubo un antecedente acá en Corrientes que hasta se condenó al Estado a cubrir una cuota alimentaria, pues eso se revirtió, digamos, ¿no? Entonces, acá es donde se ven en la cancha los abogados, esa es la realidad. Tengo una consulta para hacer a partir de una pregunta y de un cuestionamiento de un oyente que dice: veo muchos padres abandonados y sus hijos les cobran los sueldos, les sacan todo. Yo trabajo con personas mayores, nos dice, ojalá que salga esto como corresponde. ¿Qué se hace en esa situación? Porque hay gente que dice, yo veo, pero ¿cómo? ¿Denuncio? ¿Qué hago? ¿Me involucro? Bien. Carla, ¿querés avanzar sobre los casos de violencia sobre personas mayores que estamos trabajando? En ese caso lo que se podría hacer es una medida cautelar, enviar a, por ejemplo, si está cobrando acá en IPS, enviar para IPS esa medida cautelar, o si no, solicitarlo en ANSES. Y en estos casos sí hay acá en el municipio un espacio que es para protección de las personas mayores, se podría denunciar ahí,
o en todo caso también acercarse a una defensoría oficial acá en Corrientes, que estas personas llevan ese tipo de casos. Y ahora actualmente, bueno, estamos teniendo un caso similar en el estudio y estamos trabajando sobre esas cuestiones, ver la posibilidad de que una persona pueda recuperar su espacio y demás, porque lo que sucede normalmente es que vienen a la casa de las personas mayores, que generalmente son viudos, a veces no, a veces sí, y toman la casa, habitan ahí, empiezan a traer personas, les sacan el sueldo y demás, hacen distintas cosas con tal de excluir a estas personas, y es algo muy doloroso, la verdad. O sea, a mí la verdad me llega caso, muchísimo. sin contar, Carla, detalles porque hace a la intimidad, pero el caso concreto fue así, se acerca... Hay varios en realidad. O sea, tienen varios casos de violencia. Son casos de violencia sobre adultos mayores, concretamente. ¿Y cómo se configura más frecuentemente esa violencia? Decías, tratar de ocuparle la casa donde viven, cobrarle el sueldo. Bueno, eso sería violencia económica. Ajá. Configura realmente un acto de violencia económica porque se están apoderando de sus ingresos, están disponiendo de ellos, y bueno, también violencia emocional, psicológica, de alguna forma, y bueno, también violencia física. ¿Cómo pasa? A ver, un caso cualquiera, una señora que tiene un hijo o una hija, y es la hija la que le cobra el sueldo y todo lo demás. La hija se queda con toda la plata, la mujer le da nada. Bueno, digamos, le sacamos la tarjeta a la hija, ¿y a quién le damos? Porque esta señora no tiene otro vínculo cercano. Bueno, existe la figura dentro de la legislación a partir de la cual un juez determina una suerte de tutor o responsable o persona a cargo, que es lo que va a cumplir con esa tarea. ¿Y quién puede ser esa persona? Puede ser los hijos, puede ser un vecino, puede ser un nieto, puede ser un sobrino. Es decir, lo que se hace es una evaluación exhaustiva del caso de nuevo. Uh-huh. Y cómo se configuran las relaciones familiares, porque en general pasa un poco alrededor de la misma idea que hablábamos del tema de los alimentos. Cuando se trata de adultos mayores que están en esta situación, hay alguien que se hace cargo y hay alguien que se desobliga. Sí. Entre los hermanos suele haber uno que es el que más se hace cargo, otro que menos. Ese que se hace cargo se cree con más derecho que los otros se creen con derecho a criticarlo. Bueno, por ese lado viene la conflictividad, que en algunos casos termina en violencia física, digamos, o sea, restringirle la alimentación, restringirle no servicios, dejarlo salir. Hay mucha gente que no dejarlo salir o recluirlos a un espacio de la casa. Y le pregunto, aparte de lo que dijo... El procedimiento es como un supuesto de violencia de género, como un supuesto de violencia, es un tipo de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Y el trámite es el mismo, y se suma obviamente la comisaría de la mujer, el menor y la familia, donde se hace la denuncia, e inmediatamente, siempre lo decimos, en Corrientes funciona muy bien, se van a comunicar con el juzgado de familia de turno y seguramente, como dice Carla, dicten una medida cautelar. A partir de lo que preguntó Tere respecto a, hay mucha gente que dice, sí, estoy viendo que a mi vecina, a la hija le está sacando toda la plata, etcétera, y a partir de lo que dijo Carla, de que tienen varios casos de estas características en el estudio. ¿Quién generalmente hace la denuncia? Mira, generalmente el planteo lo hace alguno de los hijos o de las personas, de los familiares cercanos. Uh-huh. Y hay un fenómeno que se dio en el estudio que muchas veces lo hace la propia víctima. Uh-huh. Que va una vez, 2 veces, 3 veces, consulta, pregunta, trae los papeles, se le explica, qué sé yo. Y también vemos que después muchas veces deja sin efecto el reclamo. No nos pasó una vez, nos pasó varias veces. Como que hay algún dispositivo es que es muy fuerte ir a denunciar a tus hijos. Claro, seguro, es madre o es padre que termina Lo denunciando. que pasa es que, a ver, punto, no siempre son los hijos, Uh-huh. A veces son los sobrinos, uh-huh. A veces la novia del sobrino, a veces el vínculo familiar no es tan directo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy llamativo porque también, digamos, cuando se plantea el problema se nos ocurre, la explicación que le encontramos es que el núcleo familiar tampoco quiere avanzar en el conflicto judicialmente y busca solucionarlo de alguna otra manera, ¿no?
Qué dolorosos son estos casos, ¿no, Carla? Sí, la verdad que sí me Acá preguntan si se puede hacer de manera anónima alguna denuncia, porque por ahí el que ve esta situación de maltrato es algún cuidador, que también tiene esta cuestión de decir, si yo denuncio lo que está pasando, me quedo sin trabajo, porque pasa, y entonces preguntan concretamente si sobre el tema de violencia económica a adultos mayores se puede hacer la denuncia anónima en algún juzgado. ¿Cómo sería eso? Y deberían presentarse en el juzgado o en algunas de las dependencias interdisciplinarias que hay para que actúen de oficio. Como que para que vayan y busquen a un asistente social o alguien que motorice el estado de la denuncia. ¿Sabes? Exactamente, hay que llevar las noticias. Ponerla en conocimiento de lo que está pasando y después que el Estado sería el que... ¿Y eso físicamente dónde queda ese juzgado? ¿O esos lugares en el juzgado? Los juzgados de familia sí. Son 6, funcionan como los demás juzgados, con la particularidad de que tienen una guardia activa durante los fines de semana, feriados y demás, pero eso sí, en el transcurso de la mañana de hoy entra una denuncia respecto a una situación de violencia sobre una mujer, un niño, un anciano, seguramente durante el día de hoy ya haya una respuesta judicial. Inmediatamente y de manera telefónica, el juez de familia a cargo le notifica a la policía la medida cautelar y la policía la ejecuta. La ejecuta, ¿qué quiere decir? Que va, notifica si hay una persona que excluir, la saca del domicilio, si hay un anciano que rescatar, lo rescata, si hay un niño que llevar a un lugar o lo que fuera que ordene el juez que haya que hacer, se lo hace y es muy rápido. Después, las dependencias son en horarios normales, convencionales, lunes a viernes de 7 a 13, las asesorías de menores, las fiscalías y los organismos interdisciplinarios, lo que hablaba Carla, que están todos acá en el edificio grande, el edificio de Salta y Pellegrini, que están acá en el edificio de 9 de Julio y San Juan, que están en la parte de las fiscalías penales, que están acá por lo que era el Hotel Buenos Aires. Entonces siempre van a encontrar alguien que va a tomar la noticia y la va a gestionar, porque la verdad que las respuestas hoy son rápidas, digamos. Bien. Mucha gente, muchísima gente contando situaciones, contando casos. Se ve que es un tema y habría bastante común, ¿no? Y sí, preguntando cómo hacer también, porque no quieren exponerse, digamos. Es que claro, el tema es que te quedas sin laburos, por un lado. Si sos un cuidador o algo, no, pero ven, digamos, el maltrato. Bueno, gracias por venir, pese al feriado. Un tema que seguramente lo vamos a ir desarrollando más, porque evidentemente hay muchos casos y está bueno que por ahí mucha gente que nos mire, que nos escucha, sepan cuándo están siendo víctimas a veces sin... ¿Viste? Vos cuando algo está raro, vos sospechás, pero por ahí no tenés claro que es tu derecho. Decir, no, bueno, pero como decía Gustavo, si no es mi hijo, yo estoy como sometida a que sea sí o sí, pues no tengo a nadie más, ¿viste? Y decía, no, se puede, si confía en un vecino, lo pueden designar tutor y ese vecino puede encargarse. Es decir, pensar que hay alternativas y hay derechos que son las que a veces no conocemos. Gracias por venir. Que tengas un buen fin de. Hacemos la pausa, Tere. Pero venimos en un ratito, ya estamos en unos minutos nada más, amigos.